Dios les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que escuchan este audio. Este día yo tengo el privilegio de dar este mensaje. El nombre del tema es La verdadera iglesia de Cristo. Es un gran privilegio para mí poder compartir este tema. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo 16, 13 al 19. Y leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro. Dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra estará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra estará desatado en los cielos. Te doy gracias, Padre eterno, Padre bueno, por tu bendita palabra. Te pido que sea de gran bendición para mis hermanos y hermanas, amigos y amigas que escuchan este precioso mensaje. Te pido que sea de gran bendición para cada uno de ellos. Y también te pido que abres el entendimiento, abres su corazón para que puedan recibir esta palabra que has tenido preparado para cada uno de nosotros en este día. Yo declaro en el nombre de Jesús que nosotros podemos recibir esta palabra y que podemos también enseñarles a otros lo que hemos aprendido. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, oramos. Amén. El mensaje es la verdadera iglesia de Cristo. Y yo buscaba el significado de iglesia. En el griego, del origen griego, viene iglesia, que es eclesía, que significa llamar fuera o llamar a separación. Es una asamblea, una concurrencia o una reunión popular. Y entre otras palabras es llamar a estar fuera de pecado, a estar apartados para Dios. Hoy en día comúnmente se le ha llamado a la iglesia a un edificio o a una infraestructura. Pero como acabamos de ver, el concepto real de iglesia, de donde viene la palabra, el original, como se escribió en la palabra, en la Biblia, que significa es asamblea, o sea que la iglesia somos todos nosotros, los que nos reunimos para adorar y alabar a Dios en un templo. No es la infraestructura como se ha creído comúnmente. Y también vemos de que actualmente muchas personas se encuentran confundidas y dicen: no, yo no asisto a una iglesia porque tantas que hay y ahora no se sabe cuál es la verdadera. Entonces, muchas personas se encuentran con esa interrogante, que en realidad, ¿cuál es la verdadera iglesia de Cristo? Y es por esa la razón de que hoy les traigo este tema, y para que nosotros también podamos identificar cuál es esta verdadera iglesia. Ya empezamos dando el concepto de iglesia, que es apartados, llamar fuera, apartados, llamar a separación. Y es una congregación, una reunión popular, es decir, que somos nosotros la iglesia, nosotros como personas,
un grupo de personas que nos reunimos, eso somos la iglesia, no la infraestructura, sino que nosotros. ¿Y cómo podemos identificar una iglesia verdadera? La podemos identificar que si su fundamento es Cristo, que es como una piedra principal, la piedra angular, y que también que sea edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Vemos en Mateo 16, 13 específicamente, dice: al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y aquí le dieron diferentes tipos de respuesta a sus discípulos, de todo lo que escuchaban, que comentaban alrededor. Pero a él lo que quería saber cuál era la opinión que tenían sus propios discípulos sobre él, de que quién era él. Y que dice el 15, y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pero la pregunta que hizo Jesús dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y respondió Pedro en el versículo 16, dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como vemos al principio, Jesús dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pero Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo es en el griego Mesías, en hebreo, que significa el ungido. Entonces, aquí fue una respuesta a una confesión de fe, fue una revelación que Dios se lo dio al apóstol, a su discípulo Pedro, que dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, podemos ver esa respuesta sabia, esa respuesta que Dios le dio. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber, cómo podemos identificar cuál es una iglesia verdadera? Es una congregación, una iglesia que confiesa que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Una iglesia que confiese que Cristo es el ungido, es el Salvador que había de venir, era el que estaba esperando el pueblo de Dios, el que los iba a salvar. Entonces, Pedro hizo esta confesión, y también dice el apóstol Pablo en Romanos 10, 9, 10, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces vemos de que esta respuesta que dio Jesús quedó maravillado con la respuesta de Pedro. Entonces ese es lo primero que nosotros debemos de ver si es una verdadera iglesia de Cristo. ¿Quién confiesa de que Él es nuestro Salvador? Y eso somos nosotros, la iglesia, que nosotros confesamos de que Jesucristo es el que salva. No hay otro medio por el cual nosotros podemos llegar al Padre. No podemos encontrar salvación por ninguna otra persona si no es solamente por medio de Jesucristo. Y dice el versículo 17, ahí en el capítulo 16, 17, dice: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dice el 18 específicamente. Cuando dice, aquí hay muchas confusiones a veces sobre esta conjugación de palabras, donde habla de roca o de piedra. Pedro en el griego significa, viene de la palabra Petros, que significa piedra. Y roca se refiere a una roca sólida o una roca grande o un yacimiento de piedras.
Entonces, ¿a qué se refería cuando le dijo, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia? Se refería a esa confesión de fe que Pedro había dado en ese momento. Entonces, ¿qué nos está hablando aquí? Que todos los apóstoles, porque dice Pedro, viene del griego Petros, que es una piedra, una roca, que todos los apóstoles, Pedro estaba representando a todos los apóstoles que conforman el fundamento de la iglesia, pero que la principal roca es Cristo, porque él dijo más adelante, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Se estaba refiriendo que esa roca era él mismo. Sobre esta roca estaba hablando sobre esta confesión que acaba de dar, que yo soy el Hijo del Dios viviente, el Cristo. Entonces a eso se refería, que Él era esa piedra angular, que es una pieza, una piedra que es la más importante para los fundamentos. Entonces, para identificar la verdadera iglesia de Dios, debemos de ver sobre qué está fundamentada. Entonces, si está fundamentada sobre Cristo, que es la piedra angular, la piedra principal que sostiene la iglesia, y está fundamentada sobre los apóstoles y los profetas, como dice el apóstol Pablo más adelante en Efesios 2:20. Y cuando vemos en un edificio, me decía mi esposo, cuando uno quiere comprar una casa, ¿qué es lo primero que nosotros debemos de ver? ¿Cómo están sus cimientos? ¿Cómo están las fundaciones o cómo están sus fundamentos? Porque depende de eso, va a ser lo que va a sostener una casa. Entonces a eso es a lo que se refería cuando decía Jesús, porque tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, ¿cómo podemos saber que es una iglesia verdadera de Cristo? Que esté fundada en la roca que es Cristo, juntamente con las enseñanzas de los apóstoles y de los profetas, dice en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, que es de la que les estaba hablando, que sea Cristo el punto principal, no los apóstoles o ninguna otra persona, porque nadie más ha dado su vida y se ha sacrificado por nosotros más que Cristo. Y esta es la razón por la cual también el apóstol Pablo, en su carta a los de Efesios que les escribía, ¿verdad? De que su fundamento fueran las enseñanzas de los apóstoles y los profetas. Habla en Isaías, dice que el que crea en ella, refiriéndose a la piedra angular, no será perturbado. Es como desde los profetas habían hablado sobre Cristo, porque ellos habían hablado sobre ese Mesías, sobre ese Salvador que ellos esperaban. ¿Y cuáles han sido estas enseñanzas? ¿Cuáles son esos fundamentos, esas enseñanzas que nosotros debemos de seguir, que los apóstoles enseñaron? Son las mismas que el Señor Jesús les enseñó cuando andaba junto con ellos en su ministerio terrenal, cuando Jesús vino aquí a la tierra. Decía Jesús en Mateo 4:17 le decía, porque el reino de los cielos, arrepentido decía, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Jesús llamaba al arrepentimiento de las personas, que se arrepintieran de sus pecados, que se arrepintieran de sus malos caminos para poder obtener salvación, y decía, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esa es otra de las grandes enseñanzas también de los apóstoles, que llamaban al arrepentimiento a las personas. Lo podemos ver en los Hechos de los Apóstoles.
Y también este es un contraste que estoy haciendo entre las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas de los apóstoles. Y el Señor Jesús vemos en la Gran Comisión en Mateo 28, Mateo 28, 19, 20. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús llamaba, era una de las enseñanzas que él dejó, que ir y hacer discípulos en todas las naciones y debían de ser bautizadas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estos son parte de los mandatos del Señor Jesús, y también los apóstoles continuaban con estas enseñanzas del Señor, seguir bautizando y hacer más discípulos. También, ¿cuál es otra de las enseñanzas que nosotros podemos encontrar en la palabra del Señor? Dice en Tesalonicenses, en primera de Tesalonicenses 4:16, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El apóstol Pablo aquí también daba de sus enseñanzas, hablaba de que Cristo vendría nuevamente, y si los que estemos muertos en Cristo resucitarán, ¿verdad? Primero, y los que hayamos quedado seremos arrebatados. Nosotros creemos, la iglesia, nosotros creemos en esa segunda venida de Cristo, que Él vendrá por su iglesia pura, limpia y sin mancha. Y nosotros guardamos esa enseñanza, y nosotros tenemos esa fe de que Él un día vendrá y regresará por nosotros. Y esta es la sana doctrina, porque también hay muchas personas, muchas congregaciones de que ya no creen de que Cristo volverá. Pero nosotros nos basamos a las enseñanzas de Jesucristo, a las enseñanzas de los apóstoles, y nosotros creemos de que así como Él prometió que un día regresaría por nosotros, Él lo hará, porque Él lo prometió y Él regresará por nosotros. Y también, ¿cuáles son las señales que nosotros podemos encontrar de una iglesia verdadera? El Señor Jesús habló, les dijo a sus discípulos en Marcos 16, 17, 18, y dice, y estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre, expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en sus manos, y si beben algo mortífero no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Jesús dijo, y estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre. Esas son las señales de que la iglesia verdadera se le ve, que dice, expulsarán demonios. Y eso es la que la iglesia, desde tiempos antiguos, vemos de cómo en el tiempo de los apóstoles, o cuando Jesús mismo andaba aquí en la tierra, era hasta criticado porque expulsaba demonios, sanaba enfermos, había gran controversia por todos los milagros que Jesús hacía, al igual que los apóstoles.
también tenían oposición, y también la iglesia verdadera hoy en día, de cierta manera, también tiene cierta oposición, pero la verdadera iglesia, hay señales. Expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas. Muchas personas no creen en las lenguas, pero esto está plasmado en la Biblia, y también muchos hasta llegan a decir, no, pero eso era solamente en el tiempo de los apóstoles. Pero Jesús, nuestro Dios, es el mismo, el de ayer, hoy y por siempre. Y los mismos milagros que sucedían cuando Él estaba aquí en la tierra, los mismos milagros que ocurrieron con los apóstoles, son los mismos milagros que están pasando en estos momentos, porque la iglesia de Cristo sigue viva y se sigue manifestando por medio de señales, sanando enfermos, expulsando demonios, hablando esas lenguas de poder que el Espíritu Santo nos ha dado, esos dones. Entonces esas son las señales de la iglesia, de una iglesia verdadera, una iglesia que experimenta milagros. Yo recuerdo que en una ocasión una persona me estaba hablando, queriéndome hablar de Dios, y yo le estaba escuchando a esta persona que me estaba hablando de Dios. Pero de repente yo le estaba diciendo, sí, yo creo que Dios sana, Dios salva, Dios hace milagros, y yo incluso era hasta recién convertida, pero yo vi grandes milagros y los sigo viendo hasta el día de hoy, que Dios sigue obrando como obró, como en el tiempo de los apóstoles. Lo mismo sigue obrando en este tiempo. Yo le decía a esta persona, sí, Dios salva, Dios liberta, Dios ha venido a sanar enfermos, a libertar al cautivo. Y yo le contaba, le hacía el comentario a esta persona de que cómo Dios rescató a mi esposo de la noche a la mañana de sus vicios y de tantas cosas de que él venía cargando, porque yo fui la que llegué a la iglesia primeramente, y yo empecé a orar junto con mis hermanas, a interceder por él y a clamar porque el Señor obrara un milagro. Y me decía esta persona, no, pero eso no es posible. Entonces yo me quedé sorprendida y yo dije, pero ¿por qué? Si me está hablando de Dios. Entonces logré darme cuenta de que para este tipo de personas, para ellos los milagros solamente había quedado en el pasado, en los principios de la iglesia cristiana, en la iglesia primitiva, en el tiempo de los apóstoles. Entonces, en algún lugar donde no crean en milagros y prodigios que el Señor obra en este tiempo, es un peligro. Entonces, ¿cómo podemos nosotros identificar qué señales hay? Porque el Señor sigue obrando milagros hasta estos días también. Y nosotros, ¿cómo, cómo podemos saber de que es una iglesia verdadera? Aquellas congregaciones que confiesen que Cristo es el Hijo del Dios viviente, y que confiesa que es el único Señor y Salvador y mediador entre Dios y el ser humano. No hay otro mediador más que solamente Cristo Jesús. Y si está fundamentada en Cristo, que es la roca, nuestra roca de salvación, y si está fundamentada en las enseñanzas de los apóstoles y profetas, y que tiene señales y prodigios, y que también si esperamos la segunda venida de Cristo, esa es la verdadera iglesia. Y por eso yo doy gracias al Señor, porque ahora Dios nos ha traído esta palabra, este mensaje, y yo solamente le digo de que solamente Cristo es el que salva, y que Dios está levantando cada día más y más personas para que le crean a Él y le busquen de corazón, y que el Señor, así como obró en tiempos de los apóstoles esos grandes milagros, de la misma manera lo puede seguir haciendo con nosotros. Y yo le invito
ahora que conoce esta verdad, que si desea formar parte de esta iglesia, de los apartados del Señor, de los apartados a Dios, este es el día que ha llegado la salvación a su vida. Y no se trata de cambiar de religión, no se trata de religión, sino se trata de una relación con el verdadero Dios. Y si usted desea ser parte de la familia de Cristo, hagamos una oración, haga una oración de fe junto conmigo en este momento. Señor Jesús, me presento delante de tu presencia, sabiendo de que soy pecador, de que soy pecadora, pero también sé que moriste en la cruz del Calvario y que derramaste de tu sangre para que yo pudiera ser libre de condenación eterna. Yo te agradezco por lo que hiciste por mí. Yo te acepto como mi único Señor y Salvador. Y creo que resucitaste de entre los muertos. Padre Celestial, te pido en este momento que me inscribas en el libro de la vida. Y también te agradezco por adoptarme como tu hijo, como tu hija. Espíritu Santo, ayúdame a ser mejor cada día y te pido que seas tú, Espíritu Santo, guiando mis pasos. También te pido, Señor Jesús, en esta hora, yo me reconcilio contigo y confieso de que te he fallado delante de ti, Señor, porque me he apartado de tus caminos. Te pido que me perdones y que me recibas nuevamente como tu hijo, como tu hija. Si usted se ha apartado, tenga la plena certeza de que si se arrepiente de haberse desviado de sus caminos, este es el momento para regresar. El Señor recibe a todo aquel que está contrito y humillado y se arrepiente de su pecado, de su error por haberle fallado al Señor. Te pido, Padre Celestial, que seas tú bendiciendo a cada uno de mis hermanos y hermanas, amigos y amigas que han escuchado este precioso mensaje. Y si usted ha aceptado a Cristo como su único Señor y Salvador, lo ha aceptado como el Cristo, como el Hijo del Dios viviente, yo le doy la bienvenida que ahora usted ha formado parte de esta iglesia de Cristo que sigue viva hasta el día de hoy. Yo le doy la bienvenida por formar parte de esta familia de Cristo que está fundado sobre la roca y que nada ni nadie lo podrá botar. Yo doy gracias, Padre Celestial, Padre Eterno, por esa misericordia que tuviste de estas personas que han aceptado. Yo le doy la bienvenida a mis hermanos y hermanas en Cristo. Te pido, Señor Jesús, que seas guardando y cuidando los pasos de mis hermanos. Yo bendigo en el nombre de Jesús a todo aquel que haya escuchado este precioso mensaje y yo declaro de que sea de gran bendición. Te pido que lo atesoren en su corazón y en sus mentes y que podamos nosotros atesorar esta palabra y también poder enseñar a otras personas. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.